la cuestión de confianza debiera ser un último recurso. Pero ¿qué otro recurso le está dejando el Congreso al gobierno si realmente no hay cómo moverse? Acabamos de escuchar al congresista Salguana, que es el vocero de Alianza por el Progreso, confirmar que esta bancada, al igual que lo hizo más temprano esta mañana un representante de Acción Popular, van a votar a favor de la censura, con lo cual aparentemente tendrían los 66 votos que entiendo se requieren, ¿no?, para una decisión de esta naturaleza. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre esto y sobre lo que pasó el día de ayer? Sí, mira, la verdad es que es lamentable porque estaban recogiendo las firmas, son 33 firmas que se necesitan para plantear esta moción de censura, mientras seguían interviniendo los congresistas, sin escuchar la última palabra del ministro Maraví, que seguía sentado, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas las intervenciones ayer, Nicolás, la verdad, y me apena no porque sea Iber Maraví, podría ser cualquier ministro sentado ahí, podría ser cualquier futuro ministro sentado ahí, que lamentablemente todas las intervenciones no tenían que ver absolutamente en nada con la función ministerial o con alguna política de gobierno siquiera. Todas las intervenciones eran, incluso sin haber escuchado la defensa que con toda justicia, porque está en su derecho el ministro Maraví, había realizado, desmintiendo o aclarando atestado por atestado. Nadie se refirió a eso y más bien repitieron las mismas 7 preguntas del pliego que el ministro de alguna manera ya había contestado una por una. Entonces, yo lo que dije, porque también intervine, es que habían 2 razones que nos motivaban ayer ese tipo de interpelaciones. La primera, seguir desestabilizando al gobierno, porque además se atacaba al presidente, se atacaba al premier, se aprovechaba para atacar a otros ministros. Y en segundo lugar, porque claro, a muchos les ha dolido que el Ministerio de Trabajo ya no juegue tanto a su favor, ¿no? Y que hoy en día se esté atendiendo un poco más a la organización de trabajadores que a la organización de empresas. Eso no quita, por supuesto, que haya toda una política de gobierno orientada a la reactivación de empresas y a la reactivación del empleo. Pero ayer todos estaban concentrados en una sola cosa y esa era la cabeza no de Iber Maraví, sino del primer ministro, para que luego vayan por el segundo y luego el tercero. Creo que ese era el espíritu, ¿no? Es decir, pero ¿qué es lo que va a pasar? Porque la moción de censura que yo la he estado revisando, es decir, como en otros casos, ¿no? No está claro cuáles son los límites, o sea, cuáles son las razones válidas para presentar una moción de censura, para votar la censura de un ministro, ¿no? Sin embargo, claro, sí. En el texto de la censura no se mencionan las cosas que se mencionaron ayer en la interpelación, salen cosas nuevas en el texto por el cual están pidiendo la censura del ministro y de hecho mencionan bastantes inexactitudes, ¿no? Como que el ministro mentiría en tal o cual punto, cuando el ministro también aclaró tal o cual punto. Yo creo que acá se trata de sacar al señor ministro de Trabajo, independientemente de sus razones e independientemente de las causas, ¿no? Y de las consecuencias, por supuesto. Hay quienes ya, ayer incluso escuchaba a algunos congresistas de la oposición decir, bueno, nos iremos todos, pues. Entonces yo creo que ahí hay una total falta de responsabilidad al querer discutir algo tan serio, gente que se burlaba, además, del tema de los atestados, del tema de la tortura de testigos, de lo que explicaba el ministro de Años tan dolorosos, y hacía de esto una burla. Yo la verdad también me mostré muy indignada porque precisamente quienes rechazamos el terrorismo no podemos burlarnos de la muerte de tanta gente inocente, ¿no? Entonces yo creo que lo de ayer ha sido también un poco vergonzoso, diría, ¿no? Ahora, pero la pregunta es qué es lo que va a pasar, porque lo delicado de la moción de censura es que pese a que el ministro presentó evidencias de que esos atestados a los que se había hecho referencia de manera sistemática en algunos medios de prensa y que han sido tomados por los congresistas como argumento para la interpelación, en realidad terminaron exonerándolo de responsabilidad. Sin embargo, el texto de la moción de censura es como que no le cree y confirma su presunción de que el ministro habría tenido desde esa época vínculos con Sendero Luminoso. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta del gobierno según ustedes? Porque se está hablando de la cuestión de confianza. Claro, es increíble, ¿no? Algo que yo recuerdo mucho de ayer y que además el ministro Maraví dijo en tu programa un día antes. Él hablaba de el suegro y le decían, no, su familia, el suegro. Y claro, el suegro no era su suegro cuando finalmente fallece, cuando su esposa luego antes tenía 8 años de edad. O sea, no, digamos, ni siquiera eran familia todavía. Es una cosa que realmente a mí me sobrecogió el ver cuánto odio y el ver también cuánta falta de
de paciencia, de entendimiento había ayer, no se escuchaba, ¿no? O sea, he oído oídos sordos, la verdad, Nicolás, el día de ayer. Y lo que yo entiendo entonces es que se está yendo por un tema político. Ahora, recordemos que cuando se da esta interpelación, hay de 4 a 10 días para que se efectúe esta censura, para que se cite, digamos, respondiendo a este pedido de censura que yo entiendo debería presentarse en cualquier momento, porque ya están las firmas, ya está el documento hecho público, aunque algunos dicen se está esperando modificar la cuestión de confianza para que tengan amarrado al presidente, tengan amarrado al ministro y finalmente el gobierno sea el Congreso, cosa que la gente no nos escogió para gobernar, la gente nos escogió para legislar, fiscalizar, representar. Entonces, yo la verdad ahí creo que hay un tire y afloja, seguramente habrá alguna negociación, no lo sé, pero yo creo que está muy mal tratar de plantear esta serie de interpelaciones. Ya algunos congresistas habían adelantado de que iban a ir ministro tras ministro. Ojo, eso no lo digo yo, lo han dicho congresistas, y no solo interpelar, censurar ministro por ministro. Entonces, a mí lo que no me gustaría es que el señor Maraví finalmente, digo yo, porque la mayoría de bancadas lo están pidiendo, sea censurado y ese sea el primero de todos los que al gobierno, que de todos los que al Congreso se le antoje, ¿no? Yo creo que esa no es la forma de gobernar. Veía el reporte de lo del gas y creo que ahondar esta crisis política tratando de interpelar sin escuchar, tratando de censurar a oídos sordos no es el mejor camino, ¿no? Ahora, ¿cuál es la salida? Porque ¿qué ocurre si el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, plantea cuestión de confianza, que es un procedimiento que está abierto? Es decir, se presenta hoy día la moción de censura y en respuesta a esa moción de censura, el presidente del Consejo de Ministros hace cuestión de confianza sobre ese tema. Según el reglamento actualmente vigente, es absolutamente procedente, es decir, desde el punto de vista formal, más allá de las consecuencias políticas que pueda tener, ¿no? O sea, eso nos va a llevar a un despeñadero, ¿no? Mira, yo tengo de alguna manera mi postura como congresista. Yo voy de lunes a domingo, y no te voy a mentir, y trabajo y hago mis proyectos de ley y voy a las calles a representar y busco dar soluciones a intermedio entre autoridades y población. Eso no me dejará mentir nadie. Pero si me pongo en los zapatos del presidente o del premier o del gabinete, de alguna manera también digo, la cuestión de confianza debiera ser un último recurso. Pero ¿qué otro recurso le está dejando el Congreso al gobierno si realmente no hay cómo moverse? O sea, ahorita mismo se está discutiendo el tema del presupuesto. El ministro de Economía podría eventualmente ir al Congreso a pedir, por ejemplo, facultades para legislar sobre temas económicos específicos para realmente promover la reactivación. El Congreso no le está dando nada al gobierno, seguro, y no se los va a dar. Podríamos también, por ejemplo, instalar esta comisión que planteó el presidente en su mensaje de 28 de julio para dialogar entre gobierno y Congreso sobre el tema de las pensiones y la seguridad social. Pero ¿qué apoyo le está dando al Congreso para crear espacios de ese tipo en conjunto en donde se pueda realmente dialogar? Si todos los días hay, y esto, Nicolás, lo debe saber la gente, ayer el fujimorismo no quería dejarnos decir todas las verdades que la gente debe conocer, desde que Alberto Fujimori es corrupto porque fue condenado por corrupción, hasta el hecho de que han presentado una serie de mociones. Esta semana instalamos, para que la gente lo sepa, una comisión para investigar todas las elecciones. Porque la oposición, Avanza País, Fuerza Popular, Renovación, etcétera, han planteado que esta comisión se cree y la han votado, por supuesto, para que ya se instale, para investigar no solo las elecciones de la segunda vuelta, que dieron ganadoras a Pedro Castillo, sino también las elecciones del 11 de abril, que dieron ganadores a los 130 congresistas. ¿Sabes la pérdida de tiempo que es tener una comisión investigando tu propia elección cuando los votos ya fueron destruidos, cuando no hay nada que investigar? Ese tipo de mociones, y ahora que son comisiones, se han estado dando a decenas. Ustedes mismos como periodistas han sacado que ese es el Congreso que más comisiones está instalando. Claro, una comisión, además de sesionar, puede contar con un personal técnico, puede contar con asesores. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Y súmale a esas comisiones, que no son las ordinarias, sino que se están creando, ¿no?, como pan caliente, el tema de la censura a ministros, la interpelación a ministros. Ya ayer, congresistas como la señora Moyano, que ayer agitaba su carpeta como si estuviera no sé en dónde en la calle, han adelantado que esto podría llevar a plantear una vacancia presidencial. Lo ha dicho, no me lo estoy inventando yo tampoco. Lo ha dicho. Entonces, ¿cómo el presidente va a poder ahora hacer las cosas? Textualmente ha dicho, Pedro Castillo cumple con el requisito de incapacidad moral para iniciar el proceso de vacancia. Ahora, el problema que está claro es que esa es la agenda de Fuerza Popular y esa es la agenda de Renovación Popular. O sea, está claro, están jugando a la vacancia y ¿no es cierto? Y adelantar las elecciones, y eso nos puede meter en una situación de desgobierno mayor de la que estamos viviendo. Ahora,
El problema es cuál es la actitud de los partidos que deberían ser el equilibrio. Es decir, Alianza para el Progreso, Acción Popular, el propio Podemos, que podrían, digamos, convertirse en este momento en los que logren, se lo acabo de decir al congresista Salguana, tiendan los puentes para hacer manejable la relación entre el Congreso y el gobierno y hacer gobernable el país. Sí, yo creo, y ahí apelo y hago un llamado incluso a congresistas con los que yo he dialogado, Nicolás, que yo sé que son muy responsables, desde Acción Popular, Alianza por el Progreso, congresistas de regiones que saben y trabajan mucho por darle a su región lo que su región no ha recibido con otros representantes. Creería que todavía hay un sentido de responsabilidad, de que prime el trabajo, ¿no es cierto?, antes que el tema de la crisis. Yo creo que todavía hay esperanzas, y decirlo de alguna manera, para poder allanar el camino y continuar trabajando quienes ya estamos haciéndolo, pero apelaría a que estos sean los congresistas, sobre todo, no sé, partidos como Acción Popular, que también he escuchado voces en donde se planteaba, ¿no? Hay que darle, por ahí escuché una intervención que me pareció muy valiosa, Nicolás, de parte de una de estas bancadas, hay que darle el beneficio de la duda, lo que siempre se ha dicho sobre el gabinete, sobre el gobierno, pero que en realidad no se le ha dado, porque todos son ataques, ataques y ataques, y defensas, defensas, defensas. Entonces, cuando uno tiene que gastarse la vida defendiéndose, también es complicado hacer otras cosas. Pero sí creo que en ese beneficio de la duda y en ese trabajo conjunto que algunos ya han estado viendo, porque el ministro de Educación ya ha ido a la Comisión de Educación, el ministro de Salud ya ha ido a la Comisión de Salud. O sea, ya hay ministros que han tendido lazos, que han tendido puentes con otros congresistas para dar explicaciones, para que se les escuche. Ese debe ser el camino en donde el congresista sigue citando al ministro en la comisión sobre el tema, sobre la política de gobierno, sobre su trabajo, y vamos avanzando, ahora, pero no sacar ministros como si fuera pues cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí apelo un poquito a ese sentido de responsabilidad. Ahora, esa misma invocación habría que hacerla al gobierno, ¿no es cierto? Hay indefiniciones, contradicciones. Sigue habiendo un problema con la calidad de los nombramientos, pero lo más importante, o sea, por ejemplo, el tuit de Guido Bellido, ¿no? O sea, y esta actitud confrontacional de Guido Bellido, ¿ese lo ayuda a resolver? Es decir, el presidente da un mensaje en un sentido conciliador y sale el ministro Bellido a dar su propia versión. Por ejemplo, el tema de cómo manejar lo de Camisea. Hasta Keiko Fujimori estaba de acuerdo con que había que renegociar los contratos, ¿no? O sea, es una oportunidad de encontrar un punto de encuentro, ¿no es cierto? Y llevar esa negociación con el consorcio Camisea con el respaldo de todo el país y de todas las fuerzas políticas. O sea, ¿qué necesidad de confrontar? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, de alguna manera, en que todos debemos bajar las revoluciones, pero sí creo, Nicolás, y acá yo voy a mencionar algo que me parece muy, muy valioso, ¿no? Nosotros parece que no nos acordamos que en todos los gobiernos, así no hayan sido de izquierda o así no haya sido el gobierno del presidente Castillo, siempre, y tú no me dejarás mentir, hay ministros, hasta hay premiers o presidentes del Consejo de Ministros que son más políticos que otros. O sea, hay ministros que tienen un perfil técnico, hay ministros que tienen un perfil más político, hay ministros que tienen... Ok, el señor Bellido tiene su propio perfil. Nos gustará, no nos gustará, trabajará, no trabajará. Eso lo vamos a ir juzgando a medida que él también dé señales de no solamente tuitear, ¿no es cierto?, sino también tener resultados. Que yo creo que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo han habido frutos del diálogo que son bastante importantes, y yo ayer lo resaltaba. Pero lo que sí considero es que a este gobierno no se le perdona, o a este gobierno no se le pasa absolutamente nada. Yo hoy día he revisado los periódicos como todas las mañanas, y tú verás que en una de las portadas, creo que no sé si República Comercio, sale un informe en donde hay un congresista, que es el señor Aguinaga, ¿no es cierto?, que ha estado implicado en el Vacunagate, y que va a ser el presidente, o que va a ser la cabeza de una comisión que va a investigar los escándalos de la salud en medio de la pandemia. O sea, dime si eso tiene alguna coherencia. ¿Y alguien habla algo de eso? En absoluto. Cuando ayer los fujimoristas, los 26 que son ahora, hablaban de que no se ha generado empleo, de que no se han dado las oportunidades. En el periodo pasado tuvieron 73 congresistas, Nicolás. Entonces, claro, nadie juzga o nadie se juzga con la misma vara, y todo recae finalmente la responsabilidad en manos de un gobierno que en 2 meses está tratando de no ser vacado o de no ser censurado, y al mismo tiempo de trabajar, y al mismo tiempo de enfrentar la crisis, y al mismo tiempo de juramentar, porque hasta hace poco no podía juramentar ni siquiera el presidente. Entonces, yo sí creo que hay que dar ese margen de trabajo en donde
con los ministros que están yendo al Congreso, con los ministros con los que el propio Partido de Fuerza Popular y otros han dialogado, se han reunido, ¿no? Podamos escucharnos y podamos entendernos. Seguro que el gobierno podrá mejorar. Todos podemos mejorar. Yo puedo mejorar. Sería mezquino decirte que cada uno de nosotros en el Congreso hace una labor perfecta, pero lamentablemente a la hora de criticar todos están por encima del otro, ¿no? Y creo que de eso no se trata. Muchas gracias, Sigrid, muchas gracias. Y ojalá, reitero lo que le dije al congresista Salguana, que encontremos una salida distinta a la confrontación que al final los que terminan pagándolo son como siempre los más pobres del país. Muchas gracias, Sigrid. Si me permites un último mensaje sobre esta posibilidad de que se plantee cuestión de confianza o no. Yo la verdad soy una de las congresistas que no le teme ni a quedarse sin trabajo, ¿no? Ni a vivir de nadie. Yo puedo conseguir trabajo, me considero una profesional y me considero muy trabajadora además. Creo que ninguno de mis colegas podría decirte lo contrario. Y en ese sentido, creo que soy una de las personas y como tú has dicho, llamo a que el resto de congresistas no profundicemos más la crisis y podamos demostrar a la gente lo que no ha visto en los últimos años, que es la repercusión de un buen trabajo en equipo. Congresistas de diferentes bancadas lo podemos hacer, lo hemos visto en las ollas comunes, en donde varios nos estamos uniendo para apoyarlas. Hagámoslo también por la gobernabilidad, Nicolás. Creo que ese sería mi llamado. Gracias.